Bueno, bienvenidos a todos. Estamos en fiestas navideñas. Esto significa que debemos recordar el nacimiento del Maestro Jesús y la Sagrada Familia. Y lo que hacen las fuerzas involutivas es confundirnos con Papá Noel y los regalos, ¿no? Entonces, de esa manera, con el trineo, la nieve, el árbol de Navidad, los regalitos, etc., nos va haciendo olvidar de que se tiene que festejar justamente el nacimiento del Redentor, el nacimiento del Maestro de todos los maestros. Lo que vamos a ver hoy, bienvenidos a todos, es la parábola de la cizaña. Por supuesto que simplemente voy a aportar una gotita de agua a un océano inmenso. Simplemente voy a compartir con ustedes algunas apreciaciones. Bueno, el reino de Dios es semejante a un hombre que sembró buena semilla en un campo. Mientras sus hombres dormían, vino su enemigo, esparció cizaña en medio del trigo y se fue. Pero cuando creció la hierba y llevó fruto, apareció también la cizaña. Los criados fueron a decir a su amo: ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿Cómo es que tiene cizaña? Él les dijo: un hombre enemigo hizo esto. Los criados dijeron: ¿quieres que vayamos a recogerla? Les contestó: no sea que al recoger la cizaña arranquéis con ella el trigo. Dejad crecer juntas las dos cosas hasta la cosecha. En el tiempo de la cosecha diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en fajos para quemarla, pero el trigo recogedlo en mi granero. Mateo 8, 24, 30. Bien, el ego ha sido en todos los tiempos el perdurable enemigo de la verdad. He anotado aquí algunas ideas porque el tema es muy extenso. Entonces, en mi procesador de texto he colocado ideas principales que las vamos a ir compartiendo y analizando dentro de lo posible. Por supuesto, nadie tiene la verdad absoluta. Vuelvo a repetir, esto es solamente una gota en un inmenso mar donde se comparte un poco de luz. Entonces, el ego ha sido en todos los tiempos el perdurable enemigo de la verdad. Es verdad, porque a mayor ego, menor visualización de la verdad. A mayor altivez, mayor materialidad. Cuanto más nos involucramos con la materia, menos chance tenemos de entender las cosas o los asuntos del Supremo, porque los asuntos del Supremo son sutiles y la materia está densa. Es muy sencillo observar una montaña, un automóvil, observar un árbol, pero observar el amor del Señor, la misericordia del Señor, entender lo que es la sabiduría, todo esto forma parte de lo que tal vez algunos filósofos llamarían de abstracciones. Pero la abstracción deja de ser la misma cuando la sabiduría empieza a florecer con la meditación, con el mindfulness, cuando la sabiduría empieza a desarrollarse a través de las virtudes. Y la única forma de ir, aumentando nuestras virtudes es ir detectando en nosotros mismos nuestras propias pasiones o nuestros propios vicios, y todos los días ir podándolos, aunque sea un poquito. Lo importante es estar siempre en el camino, no apartarse. Si hacemos un error, enmendarlo lo antes posible y realizar siempre al finalizar el día un raconto o un recuento, como quieran llamarlo, de todas las acciones que hemos realizado o que hemos omitido,
y también un análisis exhaustivo de todos los pensamientos y sentimientos que hemos expandido durante el día. También es bueno la observación onírica, ahí podemos encontrar bastante material, y si nos acordamos de algún sueño, anotarlo y poder luego con serenidad poder analizarlo. Entonces, a todos los rayos de luz opone una sombra para rechazarlos, el ego, ¿no? Al ego no le interesa para nada la luz, porque el ego necesita más materia, necesita más estatus, necesita más dinero, no está interesado en los caminos del compartir, el ego no está interesado en que todos puedan comer en el planeta Tierra. El ego está interesado en su propio bolsillo, en su propio mundo, y si el vecino se muere no interesa. El ego está interesado en su egoísmo, en su propia vida y en lo que puede, digamos, usufruir del planeta, como si el planeta fuera un gran supermercado y la persona va retirando los productos que quiere sin pagar el correspondiente precio. Entonces al ego no le interesa para nada la parábola de la cizaña, pero nosotros que estamos interesados en la búsqueda de la verdad, vamos a meternos de lleno en esta hermosa parábola que el Maestro Jesús ha emitido hace ya más de 2000 años, pero que continúa perdurando y haciendo eco en todos los corazones de sensibilidad. Hasta donde sé hubo un impulso de expansión desde el centro del Sol central. Aquí Sol central no me refiero al Sol que vemos todos los días, es una forma figurativa, alegórica, de decir el centro del centro de la luz. Entonces, hasta donde sé hubo un impulso de expansión desde el centro del Sol central, de donde provienen los millones de soles de la galaxia. Bien, aquí el tema de que el planeta Tierra es el centro del universo y que nosotros somos el centro del universo es otro disparate más. Nosotros somos solamente un granito de arena en millones de playas, solamente eso. El planeta Tierra en relación a los millones de soles y a las millones de galaxias es apenas un puntito, no, casi no existe. Algo irrelevante casi. Entonces pretender que somos el centro del universo es bastante, digamos, desatinado. Entonces, hasta donde sé hubo un impulso de expansión desde el centro del Sol central, o sea, desde la luz del centro, de donde provienen los millones de soles de galaxia. El Señor quiso conocerse mejor a sí mismo y para esto guardó distancia de sí mismo, materializando este vasto universo de millones de años luz. Si yo me miro a un espejo, pero estoy, digamos, con el espejo pegado al rostro, no voy a poder observarme. Entonces, la única forma de poder observar un objeto mejor es guardar una cierta distancia. Entonces, según mi interpretación, el Señor lo que hizo fue guardar distancia de sí mismo para poder observarse mejor y poder aprender mejor de sí mismo. Y entonces aquí empieza la gran aventura, ¿no? del tema de las dimensiones, el tema de, digamos, las diferentes vibraciones, etc. Vamos a ir viendo que el universo es mucho más vasto y más amplio y mucho más infinito de lo que la ciencia cree o de lo que nosotros podamos suponer. Entonces, millones de galaxias y billones de planetas y asteroides. Hubo un Big Bang desde el Sol central, para aprender mejor de sí mismo. Bien, el impulso inicial fue que la luz se fuese materializando todo lo posible, o sea, su vibración era desde el centro
súper sutil, luego fue, digamos, siendo menos sutil, fue bajando, se fue, digamos, desutilizando hasta materializarse. Lo que quería hacer el impulso original era llegar hasta una cierta densidad, aprender de lo que iba percorriendo o recorriendo hasta ahí la luz, para luego volver y, digamos, ir acumulando toda esa información y llevarla al centro de la luz o al sol central. Bien, el impulso inicial fue que la luz se fuese materializando todo lo posible para luego retornar. Se crearon entonces millones de soles en la tercera dimensión, pero también se crearon muchos mundos en muchas dimensiones más sutiles que la tercera dimensión. Y aquí entramos nuevamente con las octavas del maestro Gurdjieff. Si estuviese Gurdjieff vivo, estaría ahora hablando en términos de física, estaría él actualizado con conocimientos de la física cuántica y estaría diciendo que podemos saltar, porque cuántico significa salto, entonces podemos saltar de una octava de luz a otra octava de luz a través de un salto cuántico. Y esto es lo que genera muchísimas dimensiones. Albert Einstein ha estudiado, digamos, no solo la cuarta dimensión, sino que también ya iba, digamos, olfateando que el universo está compuesto de muchas dimensiones. No solo tiene partículas, sino que también hay subpartículas. Así que lo que sería el átomo después empezó a encontrarse dentro del mismo muchísimas más partículas y subpartículas y partículas de subpartículas ad infinitum. Es decir, la física no tiene en realidad un límite, si uno se lo pone a pensar de manera fría, digamos, de manera científica. Y ya desde el punto de vista espiritual es obvio que desde la intuición vemos que la creación es algo totalmente sin límites. Bien, el impulso inicial fue que la luz se fuese materializando todo lo posible para luego retornar. Se crearon entonces millones de soles en la tercera dimensión, pero también se crearon muchos mundos en muchas dimensiones más sutiles que la tercera dimensión, varias octavas según lo que diría el maestro Gurdjieff. Stephen William Hawking nace en Oxford, como todos saben, en 1942 y luego desencarna en Cambridge en el año 2018. Bueno, vamos a hacer una pequeña reseña de Stephen Hawking, porque justamente a través de él podemos entender un poco más este tema de las dimensiones y las dimensiones de las dimensiones. Bueno, Stephen fue un físico británico, como ya se dijo, a pesar de sus invalideces físicas y de las graduales limitaciones impuestas por la enfermedad degenerativa que padecía. Stephen Hawking es posiblemente el físico más popular entre el público masivo desde los tiempos de Einstein. Enérgico y conquistador, a lo largo de toda su vida logró soportar la inmensidad de impedimentos que le planteaba el mal de Lou Gehrig. El mal de Lou Gehrig es una esclerosis lateral amiotrófica que le aquejó desde que tenía aproximadamente 19-20 años. Se trata de una enfermedad neurodegenerativa caracterizada por una debilidad muscular que va avanzando, afecta el control de los músculos que son necesarios para trasladarse o moverse, para poder comunicarse, para poder alimentarse o incluso respirar. Todos tendrán en la mente este físico en una silla de ruedas, ¿no? Hablando a través de un micrófono y dando cátedra en universidades. Incluso hasta su voz quedó totalmente, digamos, desviada.
desvirtuada debido a esta esclerosis lateral amiotrófica. Hawking fue sin duda un caso particular de vitalidad y resistencia frente a la adversidad de su propio principio de causa y efecto. Es decir, esta enfermedad tenía un fin y ese fin era justamente lograr una mayor purificación y a la vez, si él tenía su cuerpo físico en problemas, esto agudizaba, aunque parezca contradictorio, otras facetas de su personalidad, como el intelecto, la sutilidad o la forma de poder ver el mundo desde otro razonamiento, ¿no? Una cierta intuición y una cierta exploración incansable aparecía en Hawking. El 8 de enero de 1942 nacía Stephen Hawking en la ciudad de Oxford. Como tantas otras de clase media, su familia soportaba con ecuanimidad las severidades de la Segunda Guerra Mundial. Como todos sabemos, la Segunda Guerra Mundial termina en el año 1945. Hasta el día de hoy no se sabe qué sucedió con, digamos, el líder nazi, pero ellos sufrían, digamos, en Inglaterra, digamos, lo que fue los bombarderos continuos, y la gente tenía que refugiarse en todo lo que sería digamos, eran como refugios subterráneos, y ellos tenían las raciones totalmente controladas. Era un poquito de agua para cada uno, un poquito de carne que lo sacaban de una lata y así sucesivamente. Bien, he conocido y tuve una amiga que fue, digamos, que participó de esta situación, ya falleció por supuesto, pero no es tema de este video. Bien, el 8 de enero entonces de 1942 nacía Stephen Hawking en la ciudad de Oxford. Como tantas otras de clase media, su familia soportaba con firmeza y ecuanimidad las severidades y los rigores de la Segunda Guerra Mundial. Hacia el final de la guerra, de la Segunda Guerra, un proyectil, un misil B-2 nazi cae cerca de su casa en Highgate, al norte de Londres. Tras cursar estudios secundarios, Hawking ingresó en la University College de Oxford, donde se facultó en 1962 con los certificados de matemático y físico. Por ese entonces era un joven de vida común, cuyas particularidades eran solo su brillante intelecto y una gran atracción por las ciencias. Pero en 1963, mientras patinaba sobre hielo, Stephen pierde el equilibrio y se golpea contra el hielo. Tuvo muchos problemas para reincorporarse. Su cuerpo físico no respondía correctamente. Luego de varios estudios médicos se le diagnosticó un trastorno degenerativo neuromuscular, la ELA, ELA son las siglas, o esclerosis lateral amiotrófica. Los doctores conjeturaron que esta enfermedad iba a, digamos, acabar, a finalizar con su cuerpo y con su cerebro en breve tiempo, en breves años. Pero sin embargo erraron el tiro y erraron el diagnóstico. Esto es algo también muy interesante, ¿no? Es para pensarlo mucho, porque muchas veces los médicos sin querer dan diagnósticos y los diagnósticos no son diagnósticos divinos, porque un médico es un ser humano y se puede equivocar. Y aquí todos los médicos que lo habían tratado dijeron que iba a morir en breve tiempo y no fue así. Así que la persona que está padeciendo un cáncer o está padeciendo otro tipo de enfermedades graves
no se queden con el diagnóstico recibido, es solamente una opinión, ¿sí? Por más títulos que tenga el profesional, quien va a decidir la desencarnación o cómo ustedes van a sobrellevar esa enfermedad va a ser el principio de causa y efecto, va a ser la existencia, va a ser la naturaleza. Así que un mensaje de luz para todos aquellos que han recibido un diagnóstico que no necesariamente va a ocurrir así. Bien, los doctores conjeturaron que la enfermedad iba a acabar con su cuerpo y cerebro en breves años. Sin embargo, erraron el tiro, erraron el diagnóstico. Evidentemente, la existencia de Stephen no fue igual a partir de esa degeneración progresiva. A medida que iba transcurriendo el tiempo, se iba debilitando cada vez más, en forma neuronal y en forma, muscular. No fue igual a partir de esa degeneración, pero sus restricciones físicas no interrumpieron en ningún momento su agilidad intelectual, de hecho más bien la acrecentaron. Su inmovilidad física hizo con que él tuviese más entusiasmo por estudiar. Y esto logró, una reversión de la, de la degeneración en la parte cerebral. Ahí vemos la fuerza de voluntad, cómo puede contrarrestar un diagnóstico que abarcaba no solo el cuerpo, sino también el cerebro. Había una parte de su cerebro que se resistía a ser degenerada y su propia voluntad hacía con que él, interconectase las neuronas, tuviese más neuroglías y podía tener un intelecto brillante. De hecho lo tuvo, a pesar de el problema degenerativo. Entonces, mientras frecuentaba su doctorado, contrajo matrimonio con Jane Whiteline en 1965, con quien después tuvo 3 hijos. Tras casi 25 años de vida en familia, en 1990, ambos se separan. Jane tiene su camino, Stephen elige otro camino, y Hawking se va a vivir con Elaine Mason, que fue una de las enfermeras que lo cuidaba, pues ya en ese momento él estaba con graves problemas de movilidad, entre otras cosas. Entonces se fue a vivir con Elaine Mason, una de las enfermeras que lo cuidaba, y con la que 5 años más tarde contrajo matrimonio. Esta segunda relación se prolongaría hasta más o menos el 2007. Después de obtener el título de doctor en física en 1966, su entusiasmo por el estudio del origen del universo fue acrecentándose y sus exploraciones se centralizaron en el campo de la relatividad. Stephen confirmó una vez más el asunto de las innumerables dimensiones, y aquí entramos en las coincidencias desde la física y desde la metafísica, porque muchas moradas tiene mi padre, afirmó el maestro Jesús. Y a esta conclusión llegó Stephen Hawking, ¿no? Que hay muchísimas más dimensiones de las que Albert Einstein también pudo haber imaginado. Bien, aquí vemos que si nosotros volvemos a leer la parábola de la cizaña para entenderla mejor, dice: el reino de Dios es semejante a un hombre que sembró buena semilla en un campo. Bien, entonces, mientras sus hombres dormían, vino su enemigo, esparció cizaña en medio del trigo y se fue. Entonces, mientras sus hombres dormían, es decir, cuando uno pierde el estado de atención plena, el estado de mindfulness, uno sale del momento presente y se deja engañar por el pasado, que nos podemos entrar en una melancolía, o podemos ser ilusionados por el futuro, pensando que vamos a hacer tal o cual cosa, o nos proyectamos, y en realidad el futuro nadie lo sabe. Puede pasar cualquier cosa en el futuro es incierto. Es verdad que a veces
podemos tener un sueño premonitorio, pero también puede ser alterado esa visión futura, como ya se habló en otros vídeos, sobre lo que George Ivanovich Gurdjieff decía. Bien, entonces tenemos que mientras frecuentaba su doctorado contrajo matrimonio entonces con una de sus enfermeras y llega a una conclusión que es lo que el Maestro Jesús decía: muchas moradas tiene mi Padre, y la cizaña sería la oscuridad que no acató la orden de volver al centro, y al seguir densificándose se transformó en tinieblas. La luz llegó a las tinieblas y éstas la rechazaron. Esto lo podemos ver en San Juan, ¿no? Bien, entonces lo vuelvo a repetir: la cizaña es la oscuridad que no acató la orden de volver al centro de la luz, y al seguir densificándose se transformó en tinieblas. Entonces la oscuridad no era maldad, pero las tinieblas sí, ya van formando y desarrollando lo que es la maldad. La luz llegó a las tinieblas y éstas la rechazaron. El impulso original fue que el rayo de luz fuese densificándose para ir aprendiendo cada vez más, conocer la oscuridad o ausencia de luz, para luego retornar al centro del sol central. Pero es aquí donde muchos seres no quisieron obedecer el impulso de su vida. Por el contrario, siguieron densificándose hasta llegar al punto máximo de la materia. A partir de ese momento, el Supremo respetó la decisión de esos seres de no querer volver, y por compasión les brindó la ley del libre albedrío hasta un cierto punto, pero con la condición de que tarde o temprano la materia se iría sutilizando nuevamente y la humanidad descarriada obtuviese nuevamente su camino de luz y salud, y estuviese acoplada al plan divino general de la evolución. Entonces, el Supremo, por misericordia, envió varios maestros de luz sobre el planeta Tierra, y esto lo hizo en diferentes puntos geográficos y en diferentes épocas. Como cada maestro tiene su estilo y como cada maestro es original, entonces cada uno brindó la enseñanza a su manera. En lo que la forma de explicar la verdad, o digamos la luz de Buda, es una forma muy distinta de cómo la explicó el Maestro Jesús, o como lo explicó Lao Tse, y así sucesivamente. El Supremo, por misericordia, envió varios maestros de luz sobre el planeta Tierra, pero la mayoría los ha rechazado y escupido. Bien, aquí yo puse los ha rechazado y escupido para no hacer la lista de barbaridades que fueron hechas, ¿no? Crucifixión, digamos, envenenamiento. Sócrates era un ser de luz y lo hicieron pedazos. Séneca era un ser extraordinario y lo obligaron a suicidarse. Todos los seres, Gurdjieff también tuvo que soportar la calumnia, y hasta el día de hoy, ya post-mortem, la gran mayoría lo sigue insultando o siguen diciendo que es un charlatán, etc. Esto es porque no han desarrollado el consciente derecho ni la intuición, y tampoco quieren reconocer sus propias ignorancias. Entonces es más fácil atacar a un ser de luz que empezar a trabajar, porque cuando uno empieza a trabajar sobre sí mismo, empieza a ver sus propios errores y empieza a darse cuenta de lo que es la enseñanza. Entonces no puede ser que más de 200 maestros de luz que estuvieron acá están todos equivocados y que la masa tiene la razón. Esto es completamente absurdo. Es más, la verdad nunca está en el vulgo, y en el vulgo me refiero no solo el que está en la parte más baja social, sino en la parte más alta, ya sea presidente o ya sea un barrendero. A eso me refiero con el vulgo. El vulgo, la masa, nunca tiene la verdad, y la verdad nunca va por la muchedumbre, sino que va y se desarrolla a través de los individuos. Una sola persona
desarrolló la teoría de la relatividad, no la masa. Una sola persona descubre la luz eléctrica, ¿sí? Con Thomas Edison. Una sola persona, digamos, descubre lo que son los agujeros negros y así sucesivamente. Bien, entonces no es cuestión de masas, sino es cuestión de esfuerzos individuales que luego esos esfuerzos se van compartiendo y esa información se va trasladando de persona a persona. Por supuesto que esa persona que recibe esa información tiene que tener un cierto entrenamiento, porque si no va a malinterpretar, como siempre sucede. Entonces, el Supremo, por misericordia, envió varios maestros de luz sobre el planeta Tierra, pero la mayoría los ha rechazado y escupido. Es escupido entre comillas para no hacer toda la lista de barbaridades que la raza humana ha realizado sobre cada maestro espiritual o guía espiritual. El trigo es la semilla que se fue recuperando. Es el alma que entendió que debía subir y volver, pero las masas siguen el camino de las tinieblas, donde los seres permanecen sin alma, apenas con una llama, para que tarde o temprano vuelvan a ascender a la luz e iluminarse. Esto que parece un cuentito de Blancanieves y los 7 enanitos, lamento decir a todos los que están escuchando que no es ningún cuentito, esto es real. Hubo un estado de desobediencia de una cierta parte de ángeles. Nosotros, si estamos aquí encarnados en la tierra, es porque formamos parte de esa desobediencia, ¿sí? Así que asumir la propia responsabilidad es el primer paso para empezar a ascender hacia la luz. Bien, entonces esto que parece un cuentito, lamentablemente no lo es. Es una realidad que requiere amplia visión y una extraordinaria energía para elevarse y volver al reino de los cielos. ¿Por qué se requiere una energía extraordinaria? Porque cuando uno decide meditar y uno decide subir, elevarse e incorporar ideas de luz, automáticamente toda la masa se nos viene en contra. Los familiares se nos vienen en contra, los amigos, todo lo que hemos aprendido en el colegio, compañeros, todo eso se nos viene en contra. Entonces lo mejor es trabajar de una manera más cuidadosa, teniendo un cierto recogimiento y estando a solas más tiempo de lo que están los demás, ¿no? Para poder reflexionar sobre estas palabras de luz e ir desarrollando las virtudes, y con esto podemos ir detectando nuestros vicios e ir podándolos todos los días, aunque sea un poquito. Bien, es una realidad que requiere amplia visión. Sí, una persona, ya lo dijimos, una persona que come carne, que se droga, que toma alcohol, que no se cuida, que no hace algún, digamos, ejercicio físico, una persona que no reza, no limpia su campo magnético, una persona que se dedica a la crítica, bueno, jamás va a tener una visión, jamás va a entender nada de lo que estamos hablando. En vez de estar escuchando la parábola de la cizaña, mejor que escuche cómo se hace una buena polenta y que deje de molestar a los verdaderos buscadores de la verdad y que siga su camino. Bien, entonces, es una realidad que requiere amplia visión y una extraordinaria energía para elevarse y volver al reino de los cielos. Las tinieblas crean entonces por su cuenta y en contra del Creador las fuerzas involutivas, y a esto se lo denomina en la parábola la cizaña. O sea, las cizañas son fuerzas que están contra la evolución, son fuerzas involutivas, son fuerzas de retroceso que nos van a impedir, sí o sí, van a intentar hacer lo posible para que nosotros nos desviemos del camino y no podamos iluminarnos. Porque no es un cuento tampoco el hecho de que cuando uno va meditando, en cierto momento uno va a tener una explosión de luz y va a ganar luz, y esto se llama Satori. Cuando hay una segunda explosión de luz se llama segundo Satori, y cuando llegamos
a la iluminación total se llama Samadhi. También tienen otros nombres, por supuesto, pero para reducir un poco y resumir la enseñanza. Bien. Las tinieblas crean entonces por su cuenta y en contra del Creador las fuerzas involutivas, y a esto se lo denomina en la parábola la cizaña. No se puede separar la maldad del ser humano en el estado en que está. Debe ser purificado con las pruebas espirituales, que esto ya lo vimos en un video, y en el bajo astral cuando desencarnan. Entonces las pruebas espirituales sirven para que el ser humano vaya dejando esa densificación y esa falta de obediencia de volver al impulso, ¿no? De estar de nuevo en el centro del centro. Las personas que no hacen ningún tipo de esfuerzo y se quedan en la materia, bueno, van a tener que pasar por procesos bastante rígidos, y no me gustaría estar en el lugar de la persona que no quiere trabajar por la luz porque se le viene la noche, por así decirlo. No es una amenaza, es simplemente una descripción, y los invito a todos a relajarse, a meditar, a estar en el momento presente, a compartir, a bendecir los alimentos y agradecer por los mismos, agradecer por la salud que tenemos, agradecer por todo lo que la vida nos da, nuestra pareja, nuestros animales domésticos, nuestras amistades y lo que sea. Siempre es bueno agradecer. Bien, entonces el granero es el Satori, la iluminación del buscador de la verdad, donde por medio de su adelanto espiritual puede entrar en el reino de los cielos, en otra morada de mayor luz, en una octava de mayor vibración y velocidad. Es decir, ese es el granero, ¿no es cierto? Donde se va, digamos, a quemar los fajos de la cizaña. Se van a quemar en el bajo astral, ¿no? Donde va a haber la purificación. El bajo astral, ya lo dijimos, es lo que la Iglesia Católica llama el infierno eterno. Esto también es algo ridículo, no es eterno, es infierno, pero la sensación sí, uno siente que eternamente está en esa dimensión. Es una dimensión que no la recomiendo, son para los que, digamos, se han comportado realmente muy mal. Los que han usado el cinismo a su máxima expresión, ¿no? La mayoría de los políticos, por ejemplo, cuando desencarnan van derechito al bajo astral, por ejemplo. Entonces, en el granero, que es, digamos, el reino de los cielos, es donde se va a juntar el trigo, el buen trigo, que fue generado por la semilla que germinó en el buen, digamos, terreno, porque otras semillas murieron en el camino, ¿no? Porque la cizaña o las fuerzas evolutivas no dejaron que esa semilla pudiese ganar vida. Bien, en otro video vamos a ver el tema de el nuevo hombre, cómo se transforma, digamos, la semilla en un nuevo hombre, en una nueva raza. Algo habíamos dicho igual en otros videos, un poco de este tema lo habíamos hablado. Entonces, hay muchos ambiciosos e interesados en mantener la ignorancia del verdadero significado de la parábola, tapizándola de ilusorias interpretaciones y desnaturalizando plenamente su esencia pura. Forman parte de la cizaña que humilla, envenena y hasta deja herido de gravedad al trigo. La semilla queda confundida y no puede crecer. Bien, entonces esta confusión que crea la cizaña hace que las personas que están escuchando mensajes de luz piensen que esos mensajes son mensajes de oscuridad, y las personas que están imbuidas en la materia piensan que están en la luz, cuando es todo lo contrario. El mundo ilusorio, el mundo falso, es el mundo de la materia, donde se alienta al ego, donde se alienta el estatus y se alienta todo tipo de sandeces, y donde la verdad no puede, digamos, tener trayectoria.
Y el mundo real es aquel que es sutil, que es invisible a los ojos, como decía el Principito. Ahí está el mundo, es el mundo del corazón, es el mundo que no se ve pero que se siente. El Maestro Jesús está en el corazón de cada uno de nosotros, inclusive en el corazón del más asesino. Solo que ese asesino, ese cínico, no deja que el Maestro Jesús se expanda porque ha bloqueado sus sentimientos, y a la vez no deja que otros desarrollen su semilla y puedan formar parte del granero donde va a ser juntada, digamos, el buen trigo. La semilla queda confundida y no puede crecer. Y claro, tenemos en el planeta Tierra, entre religiones y sectas, más de 5.000 movimientos, pero hay un solo Dios, un solo Ser Supremo, es decir, algo está fallando. No puede haber 5.000 verdades y cada uno pretende tener la verdad absoluta. No, hay una sola verdad, que es la meditación, es no hagas a tu prójimo lo que no quieres que te hagan a ti mismo, y ahí se termina la religión, porque abarca todo. Y amar a Dios por sobre todas las cosas. Después de eso podemos hablar de lo que quieran, pero es el ABC del crecimiento, el ABC del mindfulness, de la atención plena. Por eso el Maestro Jesús, antes de ser crucificado, volvía a sus discípulos y los veía durmiendo y les decía: despiértense porque me llega la hora, ya llegan los últimos tiempos, ya me van a crucificar. Y cuando volvía nuevamente estaban durmiendo. Lo que él estaba haciendo era generar en ellos una técnica de meditación, de ganarle el sueño, de tener atención plena, de a través de la atención plena ir ganándole al cansancio corporal e ir trascendiendo al estado de somnolencia en el cual está imbuido el ser humano hace milenios. Entonces, para no formar parte de esa masa dormida, uno tiene que estar mucho más atento, mucho más abierto de corazón, compartir. Entonces uno va viendo y va teniendo una realidad distinta. La doctrina de Jesús, aunque es de una transparencia ilimitada, no podía dejar de sufrir esa maliciosa tergiversación que la hizo abandonada, ignorada e incomprendida de las masas. Y claro, las masas es muy sencillo: voy a misa, apoyo el traste en la tarima, escucho un ritual muerto, saludamos al sacerdote y luego salimos del templo y continuamos haciendo las mismas acciones egoístas de siempre. No es tan sencillo llegar al samadhi, al nirvana, a través de sentar el trasero en un ritual muerto como una misa. No es tan sencillo. Aunque la religión de Cristo se resuma en el amor al Supremo, el amor a nosotros mismos y a nuestro prójimo, la mayoría de los sacerdotes hicieron de ella un principio de discrepancia. Bueno, de ahí surge los protestantes, los evangélicos, los testigos de Jehová, o sea, toda la verdad se va dividiendo y subdividiendo y al final queda la verdad tapada, ¿no? Queda oculta. Y cada uno pretende tener la versión correcta y no es así. Hay un solo Supremo y 5.000 religiones. Algo no está funcionando y no sé, cualquier persona con sentido común debería darse cuenta de que eso no puede ser. Bien, la degeneración en bandos religiosos que se disputan en una lucha tremenda de odio, de orgullo, de egoísmo, echando por tierra todos los principios de fraternidad señalados por el Maestro Jesús. O sea, principios de hermandad. Todos somos hermanos, todos. Incluso si uno dice mi padre, mi madre, no, tu padre y tu madre también son tus hermanos, porque todos somos hijos de Dios. Y si hoy tenés a tu padre como tu padre, en vidas pasadas tal vez tu padre fue tu hijo o fue tu nieto. Y tu madre, que hoy
tu vida es tu madre, tal vez en vidas pasadas era tu hermana, porque todo se interconecta y se van cambiando los roles, y a partir de esos entrecruzamientos se va aprendiendo mucho. Así que todos deberíamos tener en el certificado o en el documento, hijos de Dios y todos somos hermanos, en vez de decir el nombre de cada uno, ¿no? Si todos somos hermanos, entonces ¿por qué no formamos parte de una fraternidad de luz y por qué nos estamos peleando o matando entre todos? Pero al ego le gusta matar, al ego le gusta estar por encima del otro, aplastar al otro, al ego le gusta ejercer dictaduras, al ego le gusta controlar, al ego le gusta hacer sufrir, el ego es cínico, el ego es la energía contraria a la energía de Cristo. El ego forma parte de las tinieblas, porque en su versión original la oscuridad no era maldad, simplemente era una matriz por la cual la luz podía pasar e ir aprendiendo. Cuando la oscuridad, o los que formamos parte de la oscuridad, porque todos los que estamos encarnados fuimos desobedientes y no quisimos asumir el impulso de la subida hacia el centro de la luz, entonces esa negativa se transforma en maldad, ahí aparece la maldad. Pero la maldad no era el plan original del Supremo. No, el plan original era el aprendizaje. Y para esto se utilizó la oscuridad como matriz. Pero las tinieblas ya significa una rebeldía y utilizar la oscuridad densificándola aún más para poder destruir a la luz. Sería como un virus en la computadora, ¿no? Sería como el tema del cáncer, ¿no? Que tiene una célula que quiere reproducirse y quiere formar un conjunto de células para formar un antiprograma y destruir así a la salud y que todas las células se transformen en cancerígenas, ¿no? Bien. En vez de la religión purísima del Hijo de María, surgen los bandos pseudo-religiosos de personas manteniendo cultos paganos, rituales muertos y grotescos, esclavizando la razón y la conciencia de las gentes en una misa muerta donde las llamas no pueden convertirse en almas. Lo único bueno, entre comillas, de la misa muerta es que no tenemos que hacer ningún esfuerzo, pero justamente eso termina mal. Lo que produce placer al principio, no hacer ningún esfuerzo, estar en la pereza, luego se transforma en algo bastante, difícil de describir, pero no es bueno estar en esa situación. Esta cizaña desde hace milenios sofocó la bendita semilla, porque según dice la parábola, cuando Cristo habló, los hombres no pusieron atención, sino que dormían, dejando de prestar la necesaria, atención, que sería una especie de mindfulness al estilo primitivo en esa época. Por supuesto que Jesús no podía hablar de mindfulness, tampoco podía mandar un WhatsApp a sus 12 discípulos. Tenía que utilizar el vocabulario de la época y utilizar, las costumbres de aquella masa y, en consecuencia, hablarles. Bien, sus palabras eran redentoras y continúan siendo, porque la persona que entra, a la atención plena, al recuerdo de sí, como diría Gurdjieff, va encontrando en las palabras de Jesús luz, y esa luz nos va redimiendo, es decir, nos va perdonando, nos va retirando karma negativo y vamos pudiendo gradualmente ir subiendo. Bien, así como Hawkins tenía una graduación negativa, su cuerpo se iba degenerando, nosotros con el mindfulness podemos tener una graduación positiva e ir, elevándonos.
Bien, por la mezcla de la palabra de Cristo con las exterioridades de la materia se hizo una confusión idéntica a la de la cizaña y la del trigo. Y claro, llega un momento en que la persona que no desarrolla la mirada espiritual ya no sabe qué es cizaña y qué es trigo, y toma el trigo por cizaña y la cizaña por el trigo, excepto que algún guía o algún maestro le empiece a abrir los ojos o que él mismo haga un esfuerzo. Y ahí se va a dar cuenta que la cizaña le gusta disfrazarse de trigo, ¿no? Es como ese dicho que dice que el lobo se disfraza de cordero, ¿no? Bueno, acá es lo mismo. La vida está llena de lobos y por afuera aparecen corderitos que están tapados por una máscara. Personalidad significa máscara. Y el ego utiliza estas máscaras para ocultar su egoísmo, su maldad, su competencia, su altivez, etc. Entonces, por la mezcla de la palabra de Cristo con las exterioridades de la materia se hizo una confusión idéntica a la de la cizaña y del trigo. El Supremo decidió esperar hasta la cosecha, es decir, el fin de los tiempos, que debería presentar el producto de su palabra y los resultados de los verdaderos buscadores de la verdad. Es decir, para hacer la cosecha nosotros tenemos que esperar a que esta etapa de transición finalice. Los maestros de luz nos están observando todo el tiempo y a la vez estamos sufriendo el ataque de fuerzas involutivas a través de todo lo que se está generando por detrás de la pandemia, ¿no? Todo el tratamiento médico que se está haciendo es incorrecto, pero vamos a dejar ese tema ahí, porque si no, no nos van a permitir seguir hablando. Para que los cosechadores, los ángeles del Supremo, se encarguen de quemar la cizaña y recoger el trigo en el granero. La cizaña entonces, como ya dijimos, se quema en otras moradas. Esas otras moradas van a estar a un nivel inferior al planeta Tierra, obviamente. Y esto se hace para que la persona tenga la necesidad de subir sí o sí hacia la luz. Otras moradas pueden ser otras dimensiones donde el ser humano va a tener el anhelo del planeta Tierra. Ese anhelo de que antes las cosas eran mejores. Va a pasar a una dimensión que va a ser más difícil. Y los que van al bajo astral van a pasar por un periodo de purificación que es bastante fuerte. Luego de esto habrá paz en el mundo. El 90% de la humanidad deberá purificar sus maldades en otras moradas o en el bajo astral. Nuevamente la humanidad decide, sube con las enseñanzas espirituales o desciende a la materia conservando los vicios. El que no entienda esta parábola se verá en un gran aprieto, sea en esta vida o en las próximas. Es muy importante elegir el camino de la luz, pues el otro camino es muy arduo y lleno de sufrimientos desnecesarios. Entonces, si podemos llegar a la luz en 100 encarnaciones, ¿por qué llegar a la luz en 300 o en 200? ¿Para qué torturarse, ¿no? Sería una especie de masoquismo lo que está realizando la mayoría de la humanidad. Y aquí volvemos nuevamente a las palabras de George Ivanovich Gurdjieff, que antes de entrar en coma dijo a sus discípulos: los dejo en un gran aprieto, los dejo en un gran problema. ¿Y cuál es el problema? Es elegir justamente. Si elijo el camino de la luz, bueno, voy a tener que poner todas las fuerzas y realizar cambios. Y esto tiene un riesgo, por supuesto. Pero no elegir y quedarse en la zona de confort y no hacer nada, tiene un riesgo aún mayor. Así que bueno, recordando al maestro Gurdjieff y recordando entonces que es muy importante elegir el camino de la luz, pues el otro camino es muy arduo y lleno de sufrimientos desnecesarios. Bueno, les mando a todos entonces un saludo y una buena Navidad.
recordándoles nuevamente que la Navidad se refiere al nacimiento del Maestro Jesús y no a esas tonterías de Papá Noel, los regalos, el trineo, la nieve y toda esa confusión que traen las fuerzas involutivas para que uno se olvide del camino espiritual.